puede cambiar tu vida. Un acto de obediencia puede cambiar tu futuro. Un acto de obediencia te puede restaurar. Un acto de obediencia te puede sacar años de caminar totalmente alejado de la presencia de Dios. No son los años de cristiano, son los actos de obediencia que tú tengas conforme a lo que dice la Escritura. Porque nuestra vida está escrita, pero no nos queremos dar cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros negamos nuestros pensamientos a lo que está escrito de parte de Dios para nosotros. Imagínate esa palabra en Jeremías: tengo pensamientos de bien. Y entonces, ¿por qué me sucedió esto? Cuestionando las órdenes de Dios. Cuando dijo que el proceso iba a ser duro. Pero no dejes de creer. No dejes de creer. Porque el proceso va a ser duro, sí, pero no dejes de creer, porque Él iba a estar contigo. Amén. Una de las cosas muy importantes, reconocer. Nadie puede liberar a nadie aquí. El único que puede liberar es el Espíritu de Dios. Por eso esa bondad tan grande, eso que se enfrió, a muchos les ha pasado por el camino, han empezado bien y se han enfriado. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que el ser humano tiene pensamientos. Sabía que Adán en el huerto del Edén tenía pensamientos. Él sabía que tenía pensamientos. Y él sabía que lo podía escuchar a él. Por eso fue y le habló. ¿Usted qué piensa? ¿Que no empieza un domingo con un problema y el enemigo no le va a hablar? ¿El lunes no le va a hablar? ¿Un feriado no le va a hablar? Hasta usted se ha dado cuenta, está sentado en otro lugar y en otro lugar que no tenía que estar y pasando un mal momento y dice: ¿por qué no fue a la iglesia? Y eso del Espíritu en usted. Porque usted estaba en ese lugar sentado en el cual no tenía que estar. Y estando en la trampa del enemigo. En el lugar que el enemigo lo quería tener. El enemigo empuja hasta ponerte en el lugar que te tiene que poner. Te va a arrinconar. Aún te va a hacer dudar de tu fe. Lo hizo con Jesús. Pero las órdenes del Maestro siempre estuvieron desde el principio. Y siguieron estando cuando vino Jesús. Pero Jesús, como hijo obediente, obedeció a la voz del Espíritu, a la mente del Espíritu. Por eso nosotros hoy somos cristianos, pero tenemos que obedecer a la mente del Espíritu. Para tener nuestra victoria. Para declarar: un milagro hizo el Señor. Lo que nunca pude hacer, nunca pudo pensar cómo lo pudo hacer, sino que Él lo hizo. Y mire lo que dice la palabra de Dios, Efesios 2. Y Él nos dio vida a nosotros. No, acá hay. Él le dio vida. Él nos dio vida. No sé para qué vivo, no sé para qué vivo si no estoy feliz, no sé para qué. Usted vive, va a ser feliz cuando el Espíritu de Dios opere en usted. Mientras eso, va a andar golpeando para allá, para acá, rebotando por todos lados. Pero cuando usted deje de rebotar y se pare, ¿sabe que usted es el único que le puede hacer frente a las adversidades en el nombre de Jesús? ¿Usted sabía eso? Que usted a las adversidades le puede hacer frente a las adversidades en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y sabe que esa orden se la dio a sus discípulos. En mi nombre irán. En mi nombre no lleven nada. Yo voy a proveer. Amén. Lo dijo. Y Él no es un Dios que te dice: hoy te lo da, mañana te lo quita. Las cosas se van de nuestras manos. Porque aquí vamos a entender qué hace escapar las cosas de nuestras manos. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: Él dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ninguno estaba salvo. Todos estábamos en el mismo nivel espiritual. Todos estábamos en la misma cárcel. Muchos han salido de esa cárcel y han decidido vivir por el Espíritu. Pero tomaron una decisión todos los días en su vida de hacer morir algo en sus vidas. Por eso viven en el Espíritu continuamente. Y otros todavía no deciden morir. Pero es algo que tenemos que morir. Todos. Amén. ¿Por qué usted confiesa que Jesucristo es su Señor y al otro día tiene malos pensamientos?
Ahí dice cuenta que tiene que crecer espiritualmente. Que tiene que modificar y hacer morir ese pensamiento de nuevo. Para que venga el Espíritu Santo y lo vuelva a ministrar. Y venga conforme a la palabra. Y a Él lo va a ministrar y usted va a pensar conforme a la palabra. Mientras no deje operar el Espíritu Santo en su vida, va a seguir pensando. Por eso muchas personas tienen un llamado poderoso en Dios, todavía no lo pueden hacer fluir. Porque todavía esos pensamientos vienen a... Hay cosas que usted tiene que hacer morir. Y sabe que la hermana me contó antes de venir, tenía un problema. Que le digo, cuando empiece a ministrar, pase adelante. Pero pase con fe. Pase con fe. Pero no pase a verme a mí. Concéntrese en quién anda buscando. ¿A quién quiere? ¿A quién quiere? Porque a veces nos concentramos en la persona. A veces miramos y esperamos que la persona haga algo. La persona no puede hacer nada si no es dado del Espíritu de Dios. Él lo va a hacer con quien quiera, hermano. Pero usted tiene que creer. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, y Él dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delito y pecado, dice. En las cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo. Conforme. ¿Sabe cuál es la corriente de este mundo? Es todo. Es pensar que no hay nada bueno. La corriente de este mundo te hace pensar totalmente que no hay nada bueno, que no hay un futuro. Corta los sueños. Te cuesta vivir en libertad cuando estás en esa corriente. Te cuesta establecer el reino de Dios en tu vida. Te cuesta darle muerte a cosas en tu vida. Porque esa corriente todavía afecta. Tú recibiste a Cristo, pero un pensamiento no tienes que recibir del enemigo. No tienes que crear un propio pensamiento. El pensamiento es el que Dios te da a través de la Escritura. Y te lo va a ir revelando a través del Espíritu. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, y en el cual anduvimos en otro tiempo, siguiendo las corrientes. O sea que yo ya no quiero seguir más esa corriente. Yo ya no quiero seguir, decidí, no quiero seguir más esa corriente. ¿Usted decide lo mismo? Si toda la iglesia decide lo mismo, va a haber un fuego acá. Porque la palabra de Dios dice 2, 3, 4, 5, 8, 9 del mismo sentir. Imagínate, necesitaron 2 en la cárcel. Y la cárcel de Filipo tembló, dice. Tembló. Pablo y Silas adoraban a Dios, cantaban a Dios porque sabían a quién le adoraban. Ellos no se ataron a la corriente de este mundo. Ellos habían podido decir, ay, estamos presos, ¿y ahora quién? Mira, por solamente confesar. Y a veces las personas dicen, mira, por seguir al Señor me pasó esto. Quejándose por lo que le pasa. Cuando usted tenía que rechazar ese pensamiento. Cuando usted tenía que ser un gozo servir a Cristo. Amén. Sabiendo que tribulaciones, angustias, persecuciones, hambre, desnudez, va a pasar. Espada, peligro de espada, pero usted nada lo va a separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque su amor no fue condicional. Cuando un amor es condicional, pasa algo, ya me condiciono a dar amor. Me condiciono a ir. Y cuando yo me condiciono a Él, el Señor ya me descubrió el corazón. Este no me va a seguir mucho. ¿Sabe que el Señor sabe cuántas personas le van a seguir aquí? ¿Y cuántos no le van a seguir? Antes que usted se acerque al altar, ya lo sabe. Pero usted tiene que tomar la decisión de la persona que le va a seguir. Pedro, donde que se equivocó, cayó, pecó, y él dijo, ¿dónde iré si tú tienes palabra de vida eterna? Ahí cayó el pensamiento del mundo que había en él. Y empezó el pensamiento de Dios en él. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al principado, las potestades del aire, el espíritu que ahora opera. O sea que el enemigo sabe que puede influir un pensamiento en una persona que no quiera dejar el pensamiento del mundo. Al mundo siempre piensa, ¿y para qué le va a perdonar? ¿Por qué siempre te toca a vos hacer el bueno?
¿Sabes cuántas veces le dijeron al Señor Jesús, ¿y por qué, Señor Jesús, vos siempre tenés que hacer el bueno? Él sabía, mejor es cambiar el pensamiento. Él, imagínate, se levantaba un día lunes, no se acordaba que los del día domingo se había enojado con alguno. Ya había dejado ese pensamiento atrás. Pero nosotros nos podemos levantar años. Una persona me contaba, hace 3 años que estoy enojado con una persona. 3 años, ¿eh? ¡Wow! Que tiene aguante. Y hay otro que tiene aún más. Viviendo una amargura continua. Cuando usted puede cortar esa amargura. Cuando usted puede perdonar y soltar ese dolor. Cuando usted puede decir, Señor, restáurame. Si eres el restaurador de las cosas. Eres el origen. Amén. Y ese pensamiento se puede vencer, como Pablo le explicó a la iglesia. Y mire lo que dice 1 Corintios 15, versículo 31, dice, y aquí le contaba, os aseguro, hermanos, que por la gloria de vosotros tengáis en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Usted cada día quiere morir? ¿O quiere seguir pensando como un fracasado? ¿O quiere seguir pensando como una fracasada? Usted tiene que morir ese pensamiento. Por eso Pablo le enseñaba a la iglesia, cada día muero en Dios. ¿Para qué? Para que la mente de Cristo empiece a formarse en mí. Para yo seguir viendo los milagros. Si me sacó de la cárcel y no me pudieron dejar en la cárcel, si me sacó del naufragio, que casi perdí mi vida, y seguí vivo. Y si me amenazaron de muerte, seguí vivo. Y si me azotaron, sigo vivo por la gracia de Dios. Mira cuántos pensamientos tuvo que cambiar. Usted se da cuenta cuando su hijo no le perdona. Le dio un par de cintazos y al rato, malo, y lo mira malos ojos del otro lado y lo amenaza encima. Amén. Imagínate usted que es grande. Le pasa algo en la vida y lo mira al Señor así como diciendo. Amén. Cuando el Señor no tiene la culpa, solamente el Señor te dijo, modifica tus pensamientos. Pero tienes que morir cada día. Amén. Muere esos pensamientos del mundo. Muere esos pensamientos y viva en el Espíritu. Porque en el Espíritu glorioso, ¿sabe que el Señor tiene el poder de hacer milagros todos los días? No entendieron. Tiene el poder de hacer milagros todos los días. ¿Usted lo cree eso? ¿Vio que usted dice, no, eso no es imposible? No, eso es posible. Y aún Él lo dijo. Los que queden en la tierra, mayores cosas harán en mi nombre. Impondrán manos sobre los enfermos, sanarán. Impondrán manos, amén, y serán liberadas las personas. Aún a sus discípulos dijo, cuando impongan mano, cuando esa persona tenga el deseo de recibir la paz, la recibirá. Cuando esa persona se le retenga el pecado, no le vas a poder hacer nada. Porque Dios ya escudriñó el corazón. Pero aquel que quiere soltar el mundo, nada es imposible. ¿Cuántos escapamos de ese lugar? Amén. Yo escapar de ese lugar es tremendo. Porque usted puede levantar la victoria todos los días. Pero si no escapó de ese lugar, amén, usted lo tiene que declarar. Todos los que escaparon, amén, de aquel que lo tenía preso, a usted, tiene que levantar las manos y declarar su nombre, el nombre del Señor Jesús, para que todos los días vivan en libertad. Y una de las cosas que Pablo le enseñaba a la iglesia, dice, o sea que le enseñaba a morir. Amén. Y cuando le enseñaba a morir, le enseñaba a decir, es necesario morir para que empiece una vida nueva. Es necesario despojarnos de pensamientos. Amén. ¿Usted cuántas veces se aira en el día? ¿Usted cuántas veces se enoja? Cuando está pasando eso, yo estoy volviendo al pensamiento del mundo. Por eso ese pensamiento me regresa atrás. Por eso cuando quiero entrar en los milagros de Dios no puedo, porque no tengo la mente de Cristo.
Cuando Cristo dijo, no sean desobedientes, no se enojen, no se airen, no vivan en la vieja naturaleza. Si lo saqué de la vieja naturaleza, vivan la misma nueva naturaleza que es conforme a la voluntad de Cristo. Y la voluntad de Cristo es esta. Mire lo que dice Efesios 4, versículo 22, dice en adelante, versículo 20 dice, más vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Se ve que había una mente antes. Y mire lo que dice el 17, dice, esto pues digo, amén, del mismo versículo, dice, este pues digo y requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles en las vanidades de su mente, pensando que Dios se olvidó de ellos, pensando que no existe un Dios. Pensando que no existe un Dios, no hay que alabarle, no hay que honrarle, no hay que creerle, no hay que soltar, no hay que echar la ansiedad sobre Él, no hay que sacar nada. No, tú tienes que sacar de ti la ansiedad y echarla delante del Señor y contarle cuál es tu ansiedad, contarle cuál es tu pecado que no se lo ha contado a nadie, contarle cuál es tu dolor que tienes. Decirle, tengo este dolor porque me lo causó una persona, pero tu palabra dice que yo tengo que perdonar. Porque cuando usted perdona, el cielo escucha. Y cuando el cielo escucha, el decreto de Dios viene sobre sus manos de nuevo. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejado a la vida de Dios, ignorando las cosas espirituales. Cuando la palabra de Dios me dice, vosotros fueron liberados de la cautividad del enemigo por el pecado y por la desobediencia. Cuando Él ya nos hizo obedientes por medio de Jesús. Amén. O sea, estáis con Cristo. Tu vida está escondida en Cristo. En la obediencia a Cristo. Imagínate un día lunes, cómo se levantaría el Señor Jesús. Ay, contento. Mirando la carpintería, caminando y viendo la vida. Y nosotros, un día, cuántas familias que no me quieren, problemas con esto, problemas con el otro. Tenemos una mente alejada del poder de Dios. Cuando la mente tiene que estar cerca de nosotros y dentro de nosotros. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Dice, más vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en el cual la pasada manera de vivir despojémonos del viejo hombre. ¿Sabe cuando usted se empieza a echar cosas? Yo entiendo que cada persona tiene que diferenciar las cosas que no le gustan y empezarlas a echar de su vida. Ah, por esto no me querían. Y es que uno dice, por esto me tienen que querer. No, échalo. Amén. Porque eso es un pensamiento de este mundo. Amén. ¿Y cuál era el pensamiento de Pedro? Era su arca. ¿Cuál es el pensamiento de las otras personas que Jesús llamó? Era el mundo. Y tenemos que dejar para seguirte a ti. Sí, les dijo. Pero le estaba diciendo, no piensen en eso como algo tan importante. Piensen que lo más importante es en mis pensamientos, en sus mentes. Amén. Cuando a Pedro le dijo, camina por el agua, Pedro estaba empezando a tener el pensamiento de Cristo. Intentando tener el pensamiento de Cristo, y sucedió un milagro. Aún cuando ellos le obedecieron y le dijo, denle de comer a ustedes, y ellos dijeron, no alcanza ni para nosotros. Bueno, ponle de 50 en 50 y vamos a orar. Y oraron y se multiplicó y sobró. Ve que caminar con Cristo, todo va a pasar y todo va a ocurrir. Pero caminar solo en la mente de este mundo, ¿qué va a pasar? Fracasos. Cuando usted no lo tiene que tener, cuando usted le dio la mente de Cristo. Y mire lo que dice la palabra de Dios, en el cual la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre conforme viciado. Los pensamientos a veces nos vician. Amén. Yo que uno empieza, le voy a decir esto. Al ratito se acuerda de otra palabra, le voy a decir esto. Al ratito, le voy a decir esto también. Y bueno, va combinando. Y después él no se lo dice a la persona que se lo dice, se lo dice a otra persona que estaba mal, también lo contaminó. ¿Nunca había una persona que contamina? ¿Amén?
No le llegó ninguno a verlo a usted. Llegó y dijo, ¿para qué vino él? Usted lo quiso convertir y el otro lo convirtió a lo que traía. Por eso es algo muy importante entender, que nadie te vicie lo que Dios te dio. Lo que Dios te dio. Amén. Imagínate, cuando caminaba con los discípulos, el Señor les decía, los dejaba ir a la ciudad, pero vuelvan, le decía. Y a veces algunos se van a la ciudad y no vuelven. Yo me imagino si el Señor tuviera estos discípulos del 2023. Los dejaba ir a la ciudad, no es que los tenía manipulados todos los días. Amén. Vio que los mandaba de dos en dos y los dos iban allá y volvían. ¿Y volvió alguno con mala noticia? ¿No le dijo a uno antes que vaya? Mira, cuando vayas por allá te vas a encontrar con uno que lleva un cántaro de agua y un burro y síguelo y va a llegar allí y allá va a tener preparado ya el lugar para donde los vamos a sentar. Y ellos se fueron a decir y pensaron, ¿irá a ocurrir? Y así venimos nosotros, hermana, ya está hecho. Y la hermana va, ¿y será? ¿Y será? Y cuando llega allá y se encuentra con la realidad y Dios ya lo hizo. Yo me imagino que salió de ahí, miró para el cielo y dijo, gracias. Tuya es la gloria, tuyo es el poder. Y delante de todos los que estaban ahí, tuya es la gloria y todos mirándote. ¿Qué estás mirando para el cielo? Estoy mirando el que hizo milagros. El que sigue haciendo milagros. El que el mundo no lo ve. Pero aquellos que fueron rescatados de su mala manera de vivir para una vida nueva, tenemos bendición. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. O sea que usted va a renovar su mente. Va a sacar ese pensamiento de este mundo declarando, ¿cómo? Despojándose de aquello que va a afectar su vida espiritual. Despojándose de aquellos pensamientos que no lo dejan vivir tranquilo. ¿Y cuáles son? Usted lo sabe. Porque vio que usted lo sabe cuando le dicen, contame qué te pasó. Y usted, soltó el mate, dejó chupar mate, le mandó un libro, casi 2 horas hablando y la otra persona mirándote ahí. ¿Me entiendes? Ahí estaba todo el problema. Cuando el Señor te dijo, despójete, échalo, despójese de ese problema. ¿Por qué? Porque mayor es el cielo que está hablando. Mayor es el cielo que me está dando la respuesta. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Despojado del viejo hombre, con hombre viciado, conforme los deseos engañosos. Renovado, esto me dice, renovado. Esta es la iglesia empoderada, ¿no? ¿Estás empoderado esta noche? Si estás empoderado, milagro va a ocurrir. Si estás empoderado, liberación va a haber. Si estás empoderado, viniste mal, te vas a ir bendecido. Te vas a ir con una esperanza viva. Y te vas a ir que Dios no se equivocó contigo. Yo que nosotros venimos a la iglesia y a veces Dios se equivocó conmigo. No, si esto se está poniendo cada vez más difícil. No, no es más difícil. Si yo obedezco no se pone difícil. Si yo desobedezco, ahí sí se pone difícil. Porque Dios no puede meter su mano. Porque Dios la estaría metiendo en la injusticia. ¿Me entiendes? Por eso Pablo dijo, Dios me enseñó que debo morir cada día en mis pensamientos para vivir en la gloria de Él. ¿Usted cree que con los azotes que le dieron, los primeros azotes, a Él se le había bajado la moral, se le había bajado todo? Uy, si yo no había sabido que cada vez que vaya a precar me van a dar azote, no salgo más. Y Él dijo, voy a ser más astuto, me voy a hacer muerto, me voy a levantar, pero esto van a escuchar de Cristo de nuevo. ¿Me entiende? O sea que usted levántese de nuevo y diga, van a escuchar de mi Cristo, van a escuchar, porque en un momento te van a tocar la puerta y te van a decir, y háblame de tu Cristo, porque ya no van a poder, porque el mundo ya no va a poder. Usted se va a la cola, a hacer una cola para pagar algo, y ya la persona se da vuelta y le empieza a charlar, y me pasa esto, y me pasa lo otro, y me pasa lo otro, sin conocerle ya le suelta todo. Usted dice, cásate, a mí también me pasa esto. Y empieza usted, siendo cristiano, teniendo el poder de Dios, siendo bautizado por el Espíritu Santo, siendo el poder que usted tiene. ¿Me entiende? Bueno, cambie eso. Háblele del poder de Dios y va a ver como usted y Él van a ser bendecidos los dos. Usted por hablar, Dios lo va a restaurar. Y usted, Dios le va a abrir puertas. Y Él por hablar va a recibir salvación. Y miren lo que dice la palabra de Dios, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestido del nuevo hombre, creado según
según Dios. En la justicia, en la verdad. Y mire que hay verdad. Cuando Cristo nos dio la libertad, nos dio verdad. Y mire qué tremendo es esto. Hay una lucha entre el pensamiento de Cristo que está en usted, porque usted es espiritual. Usted es espiritual. Usted trajo su cuerpo, amén, su carne, amén, la cual batalla contra usted en el espíritu, porque su carne quiere los deseos de enojarse, de decir cosas para llevarlo a equivocarse, pero su espíritu es el que quiere vivir con Cristo. Por eso hay una lucha. Y mire lo que dice Gálatas 5, versículo 16, dice: os digo pues, andáis en el espíritu. Hoy la iglesia, día lunes, la encontré en el espíritu, ¿no? ¿La encontré en el espíritu? Bueno, vamos a batallar en el espíritu. Nada te puede separar del amor de Cristo. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Digo pues, andéis en el espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es enemistad con el espíritu. Vio que el Señor dijo: airaos. Se te puede cambiar el rostro de color, se te pueden poner las orejitas coloradas, se te pueden caer unas lágrimas, pero no abres tu boca, porque cuando abras tu boca la echaste a perder todo. Amén. Vio que cuando usted abre su boca, está por comer, abre su boca, deja el plato ahí y se va a acostar enojado. Aunque enojado, tiene hambre, pero sigue durmiendo. Y el otro día, el plato que quedó ahí lleno, ¿quién se lo comió? El que se levantó a la mañana hambriento. Usted se ríe, pero eso te hace hacer la carne. Eso te hace hacer, amén. Y dígame que ya no duerme más en el sillón. ¿Cree que se soluciona algo durmiendo en el sillón? Va a pasarse de frío, ¿no? ¿Me entienden? Cuando en su boca está el perdón. Cuando tenía en la mente Cristo decir: esto no me va a apartar del poder que Dios tiene. Si Dios empezó ahora a transformar su vida, usted no entiende muchas cosas, pero usted diga: no me va a apartar del poder de Dios. Porque a veces las personas creen saberlo todo para hacerlo. Y no, hay personas que lo saben todo, pero no lo hacen. O sea que no hay diferencia con el que no sabe. Cuando usted tiene que ir paso a paso, pero firme, en el momento que dice: Señor, nada me separará de tu amor. Nada me va a separar del poder y del milagro que tú puedes hacer. El milagro de lunes a lunes, y todos los días está dispuesto a hacer milagros. Hoy, Señor, yo estoy dispuesto en pensamiento, en mente, espíritu, preparado, porque sé que soy el nuevo hombre, que me tengo que despojar, que tengo que echar cosas de mi vida, que hay una lucha interna entre mí mismo, que yo lo tengo que echar afuera. ¿Para qué? Para recibir lo eterno. Porque mi espíritu es el que va a percibir lo eterno. Cuando usted cierra sus ojos y deje escuchar lo natural al lado de usted y empieza a escuchar lo eterno, ahí su espíritu va a empezar a fluir. Y cuando su espíritu empieza a fluir, le va a decir: suelta esto, suelta esto, suelta esto. Y ahí el espíritu te va a decir: te estaban hablando a vos cuando usted estaba mirando para el otro lado. ¿Me entienden? Porque el Espíritu nos habla a nosotros que estamos aquí. Y nos dijo: hay libertad en Cristo Jesús. Yo ya los liberé de las potestades. ¿Sabe que cuando el Señor, antes de venir de allá del cielo para acá, ya tenía el nombre de todas las familias que iban a ser bendecidas por su nombre? Amén. Por eso el Señor, cuando llegó a la tierra, dijo: el tiempo indicado ha llegado. El tiempo de las buenas noticias sobre la tierra. Y sabe que hoy hay buenas noticias. Amén. Las malas noticias ya pasaron a segundo plano. ¿Por qué? Porque antes estábamos sin Cristo. Hoy estamos con Cristo. Y si estamos con Cristo, Él está haciendo cosas nuevas para nosotros. Día a día. Él está abriendo puertas. Él se ha cerrado puertas, Él las vuelve a abrir.
Nosotros nos equivocamos, Él nos espera. Amén. Nos espera. Con los brazos abiertos. Para abrazarnos. Solo está en nuestra decisión decir, Señor, me despojo. Señor, hecho. Porque quiero vivir en el Espíritu. Cuando uno empieza a vivir en el Espíritu, uno empieza a ver pequeñeces. Ya no empieza a ver pequeñeces. Capaz que te echaron y no te das ni cuenta. Capaz que te dijeron no te quiero, no te das ni cuenta. Porque estás tanto en el Espíritu. Amén, que lo malo no te afecta. Pero cuando no estás en el Espíritu, te dicen, ya te sentís mal. Por eso, estar en el Espíritu es como la palabra de Dios me está diciendo. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es enemistad con el Espíritu. Como la carne, dice, y el Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí. Te frena. ¿Sabe que el ser humano es tan natural que frena los milagros de Dios? Y yo creo que esta noche en la iglesia no tiene que estar natural. Porque yo quiero ver los milagros de Dios sobre tu vida. No esté natural. Cuando la iglesia se naturaliza, bueno, mi hermano, algún día cuando terminemos peligrar este evangelio, seremos felices allá en el cielo. No. Si no aprendes a hacerse feliz acá, allá no quieren una cara mala. Dice que todos tenemos que esperar con pandero, címbalo, arpa, adorar al que viene por nuestras vidas. Porque allá por la eternidad vamos a adorar. Porque ya adoramos aquí. Por eso esto es una antesala a lo que va a ocurrir allí arriba. Y lo que ya está ocurriendo allí arriba. Por eso usted aquí tiene que adorar. Le dijeron miles de cosas de usted. Adore, cante, haga morir lo que tiene que hacer morir. Amén. Le dijeron que usted era celoso. Bueno, yo voy a hacer morir esa parte. Le dijeron que usted era envidioso. Voy a hacer morir esa parte. Le dijeron, y usted se dio cuenta que usted era mentiroso. Hizo morir esa parte de su vida. Amén. Todos somos malos. A diferentes niveles, todos somos malos. ¿No? Si no, tendríamos un ángel sentado aquí. Y no hay ángeles aquí, ¿eh? Amén. Cada uno tiene lo suyo. Pero el Señor dice hacerlo morir más. ¿Para qué? Para que entiendas el mundo espiritual. Cada vez que usted hace morir más cosas en su vida, más va a entender el mundo espiritual. Y la palabra de Dios dice, pero si soy guardado por el Espíritu, si soy guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y mire lo que dice. Las manifestaciones, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira. Los pone todo al mismo nivel. Todo así. Pero aquel es así. Y sí, pero tú eres celoso. Pero este es así. Pero tú eres envidioso. ¿Me entienden? Son todas las cosas que son ligadas a este cuerpo. Amén. Por eso Satanás, el diablo, sabía cómo tentarlo. Y le dijo al Señor Jesús, veo que tienes hambre en tu carne. ¿Por qué no conviertes esta piedra en pan? Quería que le obedeciera. Pero en ese momento él no cedió. Por eso usted no ceda, sino haga morir las cosas. Para que el Espíritu de Dios continuamente more en usted. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Envidia, homicidio, borrachera, orgía, cosas semejantes a estas cosas, en las cuales amonesto antes lo practicaba. Tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Usted se quiere perder una fiesta? No. Esas cosas son pasajeras. Usted se aira hoy, mañana ya va a estar bien de vuelta. Pero no se deje esa ira en el corazón.
Porque esa ira en el corazón no le va a dejar ver a Dios. Y no le va a permitir entrar al reino de los cielos. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, dice, versículo 22, dice, más los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia. Esta es la mente de Cristo. Gozo, paz, amor, paciencia. Va a ocurrir porque el Señor lo dijo. Yo lo creo. Y mire lo que dice la palabra, más los frutos del Espíritu son amor, gozo, paciencia, benignidad, dice, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si tu cuerpo y tu espíritu están llenos de estas cosas, ¿quién te podrá separar del amor de Cristo? Amén. Yo que va a venir el mensajero a decirte, no, cállate, si el Señor es poderoso para hacerlo. Él sabe cuándo me va a dar las cosas que yo necesito. Amén. Y me las va a dar cada momento de mi vida que yo lo necesite, en el momento que lo necesite. El versículo 24 dice, pero los que son de Cristo esta noche le vamos a dar. No hay pensamientos de la carne, hay pensamientos eternos. Eternos. Hoy hay pensamientos eternos de milagros. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y los deseos. Si vivimos... Ahora sí. ¿Estamos todos alineaditos? Ahora sí vamos a andar en el Espíritu. Amén. Se requiere de un clamor. Se requiere de una adoración. Se requiere de una búsqueda. Golpea, se te abre. Busca, hallas. Se requiere de un mover espiritual. Por eso, iglesia, usted fue llamada a mover de espiritual más grande de los últimos tiempos. ¿Lo cree? ¿Lo cree? ¿Lo cree que de usted Dios va a sacar un mejor guerrero? ¿Lo cree que de usted va a sacar a la mejor persona que usted piensa que era lo peor? ¿Va a ser lo mejor en Cristo Jesús? Va a ser lo mejor que Cristo hizo en la tierra. Y miren lo que dice la palabra de Dios, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. O sea que cuando yo empiezo a crucificar esos pensamientos, empieza el Espíritu a andar en mí. Empieza el Espíritu de Dios con las palabras. Empieza el Espíritu de Dios a través del Espíritu Santo a hablarme, a instruirme, a decirme, mire lo que dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No hagamos ¿quién nos podemos envidiar? ¿Cuántos nos tenemos que alegrar? ¿Sabe? Los primeros 12 se alegraban porque Dios estaba usando a Pedro. Después se alegraban porque estaba usando a Pablo. Después se alegraban porque estaba usando a Sila. Y así sucesivamente se iban alegrando. Por eso usted empieza a alegrarse. Porque el reino de Dios es alegría, es gozo. Donde hay amargura, donde hay tristeza, el reino de Dios cae y desarma toda obra de maldad. ¿Y sabe lo que hace? Da libertad. El mismo Señor Jesús dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido para dar libertad a los cautivos. Reclame esa promesa. Señor, tu palabra dice que el Espíritu está para darme libertad. Señor, tu palabra dice que el Espíritu está para darme sanidad. Señor, tu palabra dice que tú no tienes nada que hacer con este mundo, pero sí con los que están en el mundo. Yo soy uno, para dar testimonio de ti y para darlo como debo darlo, que Él está vivo. Amén.